¿Por qué hay personas que necesitan demostrar constantemente su superioridad? ¿Por qué algunos buscan brillar, no para compartir su luz, sino para eclipsar a los demás? ¿Por qué ciertas actitudes de arrogancia y grandiosidad esconden, en realidad, una profunda fragilidad? ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocer que detrás del orgullo excesivo suele habitar un alma herida? Estas preguntas, lejos de ser meramente retóricas, apuntan al corazón de un fenómeno psicológico que se manifiesta cotidianamente en nuestras relaciones personales, entornos laborales, redes sociales e incluso en las estructuras de poder. La necesidad constante de afirmarse por encima de los demás, la tendencia a subestimar al otro, la búsqueda obsesiva de reconocimiento o el desprecio encubierto bajo una fachada de superioridad intelectual, física, moral o social, no son simplemente rasgos de personalidad, son síntomas de algo más profundo, de una inseguridad vital que busca ocultarse detrás de una máscara de grandeza. Fue Alfred Adler, pionero de la psicología individual, quien con agudeza clínica y profundidad filosófica identificó este patrón como lo que llamó el complejo de superioridad. En su visión, este no es sino una estrategia compensatoria que el ser humano desarrolla frente al sentimiento de inferioridad, sentimiento que, según Adler, está presente en todos los individuos en distintas formas y grados. La necesidad de ser más que los demás, en lugar de una expresión de autoestima, es, paradójicamente, una señal de que esa autoestima está dañada, de que la persona no se siente valiosa por sí misma, sino únicamente en comparación con otros. Adler, originalmente discípulo de Freud, se apartó pronto del psicoanálisis clásico para fundar una corriente propia, centrada no en los impulsos sexuales o en el inconsciente reprimido, sino en la búsqueda de sentido, propósito y pertenencia. Para él, el ser humano está motivado principalmente por un esfuerzo de superación, una tendencia innata a crecer, a mejorar, a contribuir. Sin embargo, cuando este impulso se ve frustrado o distorsionado, por traumas infantiles, desamparo emocional, humillaciones o sobreprotección, el individuo puede desarrollar una visión compensatoria del mundo, construyendo un yo ideal y realista, una especie de armadura psicológica para esconder su vulnerabilidad. El complejo de superioridad aparece, entonces, como una forma patológica de afrontar la vida. La persona ya no busca crecer auténticamente, sino simplemente parecer más fuerte, más sabia o más importante que los demás. Esta actitud no solo le aleja de los otros, sino que también le impide conectarse consigo mismo de manera honesta. La arrogancia, el perfeccionismo extremo, el desprecio hacia el error o la debilidad ajena, son síntomas de una profunda desconfianza en la propia valía. En la sociedad contemporánea, este complejo encuentra un terreno fértil. La cultura del rendimiento, la competitividad exacerbada, el culto al éxito y a la imagen, crean un entorno donde se premia la apariencia de superioridad. Las redes sociales han multiplicado esta dinámica, convirtiendo la vida en un escenario donde cada quien actúa un papel, el del que tiene la vida perfecta, el del exitoso, el del brillante, el del admirable. En este contexto, la humildad, la autenticidad y la vulnerabilidad parecen debilidades. Pero detrás de tantos rostros triunfantes, muchas veces lo que hay es miedo, miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Miedo, en suma, a la propia humanidad. El pensamiento de Adler es profundamente actual porque ofrece una vía alternativa. Su psicología individual propone que la verdadera salud mental no consiste en ser superior a nadie, sino en superarse a uno mismo, día a día, con realismo, con compasión, con sentido de comunidad. Para Adler, la madurez emocional implica abandonar la comparación constante y sustituir la necesidad de dominar por el deseo de contribuir. Esta transformación no se logra mediante fórmulas rápidas ni discursos motivacionales, sino a través de un proceso paciente de autoconocimiento, aceptación, reeducación del carácter y compromiso social. Este video tiene como objetivo explorar en profundidad el complejo de superioridad según Alfred Adler. Para ello, se abordarán los siguientes aspectos. Primero, los fundamentos teóricos de la psicología individual y su ruptura con el freudismo. Luego, el origen del complejo en la infancia y en el desarrollo emocional del individuo. Posteriormente, se analizarán las formas en que este complejo se manifiesta en la conducta, el lenguaje y las relaciones humanas. Más adelante, se discutirá su expresión en la sociedad contemporánea, especialmente en la cultura digital y del rendimiento, y finalmente,
Se plantearán las vías que Adler propuso para superar esta estructura neurótica desde una visión ética y social de la psicoterapia. El enfoque será teórico, pero también existencial. No se trata solo de entender a los otros, sino de mirarnos a nosotros mismos. Todos, en algún momento, hemos sentido el impulso de sobresalir, de dominar, de fingir lo que no somos para proteger algo frágil en nuestro interior. Comprender el complejo de superioridad es, en ese sentido, una invitación a la humildad radical, no como sumisión, sino como reconocimiento sincero de nuestra condición humana. Porque si hay algo que Adler nos recuerda, es que no estamos solos en nuestra lucha por sentirnos valiosos. El error no es sentirnos insuficientes, eso es universal, sino intentar resolver esa herida mediante la ilusión de que somos mejores que los demás. El camino hacia la verdadera seguridad interior no pasa por la superioridad, sino por la integración de nuestras debilidades, la construcción de vínculos genuinos y el compromiso con algo más grande que el propio ego. Así pues, al sumergirnos en la psicología de Adler, no solo descubriremos un marco teórico riguroso, sino también una sabiduría práctica y profunda que puede ayudarnos a vivir con mayor autenticidad. Compasión y libertad interior. Fundamentos de la psicología individual de Alfred Adler. Comprender el complejo de superioridad requiere primero situarlo dentro del marco general de la psicología individual, la corriente desarrollada por Alfred Adler como alternativa al psicoanálisis freudiano. Lejos de ser una simple rama del psicoanálisis, la psicología adleriana constituye un enfoque radicalmente distinto, centrado no en los impulsos inconscientes, sino en la finalidad consciente del comportamiento humano, en su dimensión social y en la búsqueda de sentido que guía la vida individual. Diferencias fundamentales con Freud y Jung. Aunque Adler fue uno de los primeros miembros de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y colaborador cercano de Freud, las diferencias entre ambos comenzaron a surgir muy pronto. Mientras Freud explicaba la conducta humana a partir de las pulsiones instintivas, principalmente sexuales, y los conflictos inconscientes derivados de ellas, Adler proponía una visión más teleológica. El ser humano no se comporta solo por lo que le ha ocurrido, sino, sobre todo, por la meta que se ha trazado para superar sus limitaciones. Para Freud, el pasado determina, para Adler, el futuro motiva. Otra diferencia clave fue el enfoque sobre el individuo. Freud veía al sujeto como dividido y en conflicto consigo mismo, ello, yo, superyo, mientras que Adler concibió al ser humano como una unidad indivisible en la que la mente, el cuerpo, las emociones y la voluntad forman un todo orientado hacia una meta. Esta concepción holística se reflejó en el nombre de su teoría, psicología individual, del latín individuus, lo indivisible. En cuanto a Carl Gustav Jung, aunque también se separó de Freud, su enfoque fue distinto al de Adler. Jung enfatizó el inconsciente colectivo, los arquetipos y la espiritualidad, mientras que Adler se mantuvo centrado en los problemas concretos del individuo en sociedad. Para Adler, los problemas psicológicos se originan principalmente en la percepción subjetiva de inferioridad y en las estrategias disfuncionales que el sujeto desarrolla para superarla. Así, mientras Freud buscaba desenterrar los traumas reprimidos y Jung explorar los símbolos del alma colectiva, Adler proponía una psicología centrada en el sentido, la responsabilidad personal y la cooperación social. Su objetivo no era interpretar los síntomas desde el pasado, sino ayudar al individuo a reorientar su vida hacia metas más realistas, éticas y útiles. El principio del sentimiento de inferioridad como fuerza motriz. Uno de los pilares de la psicología adleriana es el concepto de sentimiento de inferioridad, el cual no es considerado una patología en sí misma, sino una condición humana universal. Todos los seres humanos, desde la infancia, experimentan algún tipo de debilidad, limitación o dependencia. Esta sensación, física, emocional o social, de estar en desventaja impulsa al niño a superarse, a crecer, a aprender, a afirmarse en el mundo. En este sentido, el sentimiento de inferioridad es una fuerza motriz positiva. No obstante, si este sentimiento se torna demasiado intenso, persistente o no es compensado adecuadamente, puede convertirse en una fuente de sufrimiento. Es entonces cuando surge el complejo de inferioridad, es decir, la convicción profunda de no ser suficiente, de estar siempre por debajo de los demás. Esta experiencia, cuando no se elabora de forma sana, puede llevar al individuo a desarrollar estrategias defensivas exageradas, como la sobrecompensación, la hostilidad o la necesidad de destacar a toda costa.
Aquí es donde se gesta el complejo de superioridad. Adler afirmaba que todo esfuerzo humano tiene como meta la superación de un sentimiento de inferioridad y que esta lucha por la superación es esencial para el desarrollo personal. Sin embargo, el camino que cada individuo escoge para superar su sensación de insuficiencia puede ser creativo y saludable, o bien neurótico y destructivo. En esta elección se juega, para Adler, la clave del carácter. La compensación y la meta de superioridad. El mecanismo que permite al individuo pasar de la sensación de inferioridad al desarrollo personal se llama compensación. Este concepto, influido en parte por observaciones clínicas de personas con discapacidades físicas que desarrollaban capacidades mentales o creativas sobresalientes, se extiende también al terreno emocional y social. La compensación puede conducir a logros notables cuando es equilibrada, pero también puede dar lugar a una compensación excesiva, que se manifiesta en actitudes de arrogancia, desprecio, narcisismo o dominación. Adler introdujo entonces el concepto de meta de superioridad. A diferencia de la imagen común que asocia la superioridad con poder o éxito, Adler utilizaba este término para describir la meta subjetiva que cada individuo construye, consciente o inconscientemente, para compensar sus limitaciones. Esta meta puede ser saludable, como volverse útil a la comunidad, desarrollar talentos o madurar emocionalmente, o patológica, cuando se transforma en una ambición desmesurada por sobresalir, controlar o humillar a los otros. La meta de superioridad no está necesariamente formulada con claridad en la mente del individuo, muchas veces opera en la sombra de la conciencia, pero guía su conducta, sus decisiones, su estilo de vida. En este sentido, Adler proponía que todo síntoma psicológico debía ser interpretado a la luz del propósito que sirve, más que como un residuo del pasado. Una fobia, una compulsión, una actitud hostil, incluso una enfermedad, pueden tener una función psicológica que responde a esta meta inconsciente de sentirse superior o evitar el sentimiento de inferioridad. El estilo de vida y el yo creativo. Otro concepto central en la teoría adleriana es el de estilo de vida, que se refiere al modo único y subjetivo en que cada persona interpreta la realidad, responde a los desafíos y organiza su conducta en función de sus metas. Este estilo de vida se forma tempranamente en la infancia, como una respuesta a las experiencias vividas y a la manera en que el niño las percibe emocionalmente. No es una simple suma de rasgos, sino un patrón coherente que orienta toda la existencia del individuo. El estilo de vida incluye creencias sobre uno mismo: soy débil, debo ser perfecto; sobre los demás, los otros son peligrosos, tengo que dominarlos; y sobre el mundo, la vida es una lucha, solo los fuertes triunfan. Estas convicciones pueden ser útiles o limitantes, realistas o distorsionadas, y configuran la manera en que la persona se relaciona con los problemas, los vínculos y las decisiones vitales. Frente a este esquema relativamente rígido, Adler introdujo el concepto del yo creativo, la capacidad del individuo de reformular su estilo de vida, de elegir nuevas metas, de modificar sus actitudes. A diferencia de las teorías deterministas, Adler sostuvo que el ser humano no está condenado por su pasado, sino que tiene un margen de libertad, una facultad para crear un nuevo destino a partir de su historia. Esta idea es profundamente humanista: cada persona es responsable, en última instancia, de su crecimiento o estancamiento. El yo creativo es el núcleo activo, dinámico y ético de la personalidad. Gracias a él, es posible cuestionar las metas inadecuadas, abandonar las estrategias defensivas y abrirse a una forma más sana y solidaria de vivir. Así, la psicoterapia adleriana no busca únicamente curar síntomas, sino ayudar a las personas a tomar conciencia de su estilo de vida, reconocer su meta de superioridad neurótica y reorientarla hacia metas más cooperativas y realistas. La psicología individual de Alfred Adler ofrece un marco teórico coherente y profundamente humano para entender el complejo de superioridad. Lejos de tratarse de un rasgo superficial, este complejo nace de una lucha interna, de un intento por compensar una vivencia de inferioridad que no ha sido reconocida ni elaborada. La fuerza de este enfoque reside en que no reduce al ser humano a sus síntomas, ni lo condena a su pasado, sino que lo considera un ser en proceso, dotado de creatividad, libertad y responsabilidad. Entender la dinámica entre sentimiento de inferioridad, compensación y meta de superioridad es clave para detectar las raíces del complejo de superioridad en nosotros mismos y en los demás.
Asimismo, el concepto de estilo de vida y la noción del yo creativo abren un camino esperanzador para la transformación personal. El próximo tema se centrará en el origen del complejo de superioridad, explorando cómo las experiencias infantiles, la educación y los vínculos familiares contribuyen a su formación. El origen del complejo de superioridad. El complejo de superioridad no surge por casualidad ni es un simple rasgo de carácter. Es el resultado de una estructura psíquica compensatoria que se forma, en gran medida, durante los primeros años de vida. Alfred Adler dedicó buena parte de su obra a explorar cómo la infancia, la educación, el entorno familiar y las experiencias tempranas de inferioridad moldean el estilo de vida del individuo, y cómo ciertas condiciones favorecen el desarrollo de este complejo. Comprender su origen no solo permite una mejor comprensión teórica, sino que abre la puerta a procesos de transformación personal y educativa más profundos. Desarrollo infantil y experiencia de inferioridad. Desde el momento del nacimiento, el ser humano se enfrenta a una realidad, es radicalmente dependiente. Necesita del cuidado ajeno para sobrevivir y no posee los recursos físicos ni emocionales para enfrentarse al mundo por sí mismo. Esta condición origina un sentimiento primario de inferioridad, que no es patológico, sino natural. Para Adler, este sentimiento es el punto de partida del desarrollo psíquico. El niño, al reconocer su pequeñez frente al mundo adulto, experimenta una sensación de insuficiencia que le impulsa a crecer, aprender, conquistar autonomía. No obstante, esta experiencia de inferioridad puede volverse problemática cuando se vuelve excesiva, constante o no se compensa adecuadamente con experiencias de logro, seguridad y pertenencia. Si el niño percibe que no puede alcanzar las expectativas que le rodean, que es menos valorado que sus hermanos, que no logra ser visto o escuchado, o que su entorno es hostil o impredecible, la sensación de inferioridad se intensifica hasta convertirse en una herida narcisista. Es entonces cuando empieza a germinar la necesidad de esconder esa herida bajo una apariencia de fuerza. Muchos individuos con complejo de superioridad han vivido, en la infancia, humillaciones abiertas o invisibles, críticas constantes, comparaciones dolorosas, rechazo emocional o incluso sobreprotección. En todos estos casos, el niño interioriza la idea de que no es suficiente y busca formas simbólicas de restaurar su autoestima. Cuando no logra sentirse valioso por lo que es, intenta serlo por lo que aparenta ser. El rol de la educación, la familia y el trauma. El entorno familiar cumple un papel fundamental en la formación del sentimiento de inferioridad y, por tanto, del complejo de superioridad. Adler identificó diversos factores que pueden contribuir a este proceso. El hijo mimado o sobreprotegido. Cuando un niño es excesivamente protegido, se le impide enfrentar desafíos por sí mismo. Esto genera inseguridad, dependencia y baja tolerancia a la frustración. Incapaz de resolver problemas sin ayuda, puede compensar su inseguridad desarrollando una actitud de superioridad, creyéndose con derecho a recibir más que los demás. El hijo descuidado o rechazado, en el extremo opuesto, un niño que no recibe atención, amor o validación puede sentirse invisible, indigno, desamparado. Para defenderse de ese dolor, puede desarrollar una personalidad narcisista que niega cualquier necesidad de afecto y se construye a sí mismo como invulnerable o autosuficiente. Comparaciones con hermanos o figuras de autoridad. La constante comparación, tu hermano sí puede, los niños inteligentes no hacen eso, genera en el niño un deseo desesperado de demostrar que vale, que puede sobresalir, que merece amor. A menudo, adopta una actitud de competición y desprecio hacia los demás para proteger su frágil autoestima. Traumas emocionales, el bullying escolar, el abandono, la violencia física o verbal, y otros traumas dejan una marca profunda en la autopercepción. Muchos adultos arrogantes fueron niños heridos. El complejo de superioridad es, en este sentido, una coraza contra el sufrimiento infantil no elaborado. Además, ciertos estilos educativos fomentan la lógica del rendimiento sobre el ser. Cuando el valor del niño depende de sus notas, de su obediencia o de su apariencia, se le enseña que no vale por sí mismo, sino por lo que logra o aparenta. Esta lógica de tengo que ser el mejor para valer se convierte luego en una trampa psicológica de la que es difícil salir. Formación del complejo como defensa psicológica. El complejo de superioridad surge como una estrategia de defensa frente a un sentimiento de inferioridad no reconocido o no resuelto.
No se trata de una defensa consciente, sino de un mecanismo profundamente arraigado en la estructura de la personalidad. El individuo no se siente verdaderamente valioso, pero actúa como si lo fuera, exagerando sus capacidades, despreciando a los demás o buscando atención constante. Este complejo tiene una función psicológica clara: evitar el contacto con el dolor. Reconocer la propia fragilidad implica revivir experiencias que han sido dolorosas, devaluaciones sufridas, heridas emocionales que aún duelen. En lugar de enfrentar ese dolor, el sujeto adopta una actitud defensiva, niega sus carencias, proyecta sus inseguridades y adopta una pose de suficiencia o superioridad. Esta dinámica tiene varias manifestaciones. Actitudes de grandiosidad: la persona exagera sus logros, sus conocimientos, sus vínculos. Habla más de lo que escucha. Se muestra como indispensable, incluso cuando no lo es. Desprecio hacia los demás: subestimar a los otros le permite elevarse psicológicamente. Suele usar la crítica, el sarcasmo o la condescendencia como mecanismos de dominación simbólica. Búsqueda constante de reconocimiento: necesita validación externa para sostener su imagen. Cuando no la recibe, se siente vacío, traicionado o indignado. Dificultad para pedir ayuda: reconocer que necesita a otros le confronta con su vulnerabilidad. Prefiere aparentar que puede con todo, aunque eso le aísle emocionalmente. Adler sostenía que el complejo de superioridad es un intento neurótico de autoafirmación. No se basa en una autoestima real, sino en una necesidad compulsiva de esconder el vacío interior. Es, por tanto, una ficción útil, pero peligrosa. Mantiene al sujeto alejado de su humanidad y de la posibilidad de vincularse con otros de manera auténtica. Rasgos comunes del sujeto con complejo de superioridad. Aunque cada individuo es único y el complejo puede manifestarse de formas diversas, existen ciertos rasgos comunes que suelen aparecer en quienes lo padecen. 1. Necesidad constante de tener la razón: no toleran el error, ni en ellos ni en los demás. Tienen una necesidad imperiosa de demostrar que saben más, que entienden mejor, que tienen la última palabra. 2. Dificultad para establecer relaciones horizontales: tienden a establecer vínculos desde una posición de control o poder. Les cuesta reconocer la igualdad emocional de los otros. 3. Hipersensibilidad a la crítica: aunque aparenten seguridad, son extremadamente vulnerables a la desaprobación. Una crítica puede desencadenar ira, desprecio o retraimiento. 4. Competitividad excesiva: viven comparándose. No disfrutan del logro por sí mismo, sino de ganarle al otro. Necesitan que otros pierdan para sentirse ganadores. 5. Autoimagen idealizada: construyen una identidad ficticia de perfección, sabiduría o superioridad moral. Esta imagen es frágil y se desmorona fácilmente ante el fracaso o el rechazo. 6. Falta de autocrítica genuina: al no tolerar el contacto con su propio dolor, evitan mirarse con honestidad. Suelen proyectar sus errores en los demás o justificarse constantemente. Estos rasgos no deben ser leídos como juicios morales, sino como síntomas de un sufrimiento profundo. Detrás del orgullo, casi siempre hay miedo. Detrás del desprecio, una necesidad no reconocida de amor. El complejo de superioridad no es un signo de fortaleza, sino de un ego que no ha podido sostenerse sin disfraces. El complejo de superioridad, tal como lo concibió Adler, es una respuesta psicológica al dolor de no sentirse suficiente. Se gesta en la infancia, en la experiencia de sentirse pequeño, invisible, juzgado o sobreprotegido. La familia, la educación y los vínculos tempranos tienen un peso determinante en esta estructura, que se refuerza con los años si no se enfrenta de forma consciente. El sujeto que desarrolla este complejo construye una identidad ficticia para protegerse, pero paga un precio alto: la desconexión emocional consigo mismo y con los otros. Identificar los rasgos que lo caracterizan es el primer paso para desmontar sus mecanismos y abrir el camino hacia una vida más auténtica. En el próximo tema a tratar, nos adentraremos en las formas concretas en que se manifiesta el complejo de superioridad en la vida cotidiana, en el lenguaje, la conducta, los vínculos personales y profesionales. Manifestaciones del complejo de superioridad. El complejo de superioridad no es una simple actitud altanera o un rasgo desagradable del carácter. Es una máscara psicológica compleja, tejida a partir de experiencias profundas de inseguridad, inferioridad o desprecio.
Ahora exploraremos cómo se manifiesta este complejo en la conducta cotidiana, el lenguaje, los vínculos personales, el liderazgo político y la historia. Veremos cómo la arrogancia, el narcisismo compensatorio y la necesidad de dominación no son signos de fuerza, sino intentos de sostener una imagen falsa para evitar el contacto con una verdad más dolorosa. La vivencia de no sentirse suficiente. Arrogancia, desprecio y narcisismo compensatorio. Uno de los signos más evidentes del complejo de superioridad es la arrogancia, una actitud generalizada de autosuficiencia, desprecio por los demás y rechazo a cualquier forma de vulnerabilidad. Quien vive desde este complejo tiende a actuar como si supiera más que los otros, como si tuviera el derecho natural de dar lecciones, imponer criterios o invalidar ideas ajenas. Este tipo de arrogancia no es necesariamente verbal ni explícita. A veces se expresa con silencios, gestos de impaciencia, interrupciones constantes o ironías. Se manifiesta también en la incapacidad de escuchar con apertura, de ponerse en el lugar del otro, o de reconocer límites y errores propios. El desprecio es otra forma de manifestación. La persona que padece este complejo suele categorizar a los demás como inferiores, ya sea por su nivel educativo, su clase social, sus gustos o su estilo de vida. La crítica destructiva y el juicio permanente le sirven para reafirmar su aparente superioridad. Desde el punto de vista adleriano, estas actitudes corresponden a un narcisismo compensatorio. La persona no se valora por lo que es, sino por la imagen que logra construir ante los demás. Su autoestima no nace de una vivencia profunda de dignidad, sino de la comparación permanente. Necesita ubicarse por encima para no sentir que está por debajo. En realidad, detrás del narcisismo hay un yo herido, que no se siente suficiente y que teme el rechazo o el abandono. Por eso adopta una actitud de grandeza, como quien alza una armadura demasiado brillante para esconder la fragilidad del cuerpo que cubre. Fantasías de grandeza y necesidad de dominación. El complejo de superioridad suele estar alimentado por fantasías de grandeza. Estas pueden tomar muchas formas: la convicción de que se está destinado a un futuro extraordinario, la creencia de que se es un genio incomprendido, o la expectativa de que algún día el mundo reconozca lo que uno realmente vale. Estas fantasías son refugios psíquicos. Protegen al individuo del dolor de sentirse ordinario, falible o común. En estas fantasías, el yo se proyecta en versiones grandiosas de sí mismo, exitoso, admirado, invencible. Se sueña con reconocimiento, poder, influencia, a veces incluso con venganzas simbólicas contra quienes, en el pasado, no supieron ver su verdadero valor. No es extraño que estas personas se sientan permanentemente frustradas o insatisfechas, la realidad nunca está a la altura de su fantasía. Esta frustración suele canalizarse a través de la necesidad de control o dominación. El sujeto busca imponer su voluntad sobre los otros para sentirse seguro. Le cuesta tolerar la autonomía ajena y muchas veces recurre al chantaje emocional, la manipulación o la violencia simbólica para conservar su posición de poder. La necesidad de dominar no solo aparece en lo interpersonal. Puede manifestarse también en entornos profesionales, políticos o ideológicos. Quien padece este complejo no busca construir vínculos igualitarios, sino someter o subyugar para asegurarse un lugar de privilegio, aunque ese privilegio sea ilusorio. Relación con el autoritarismo y la intolerancia. No es casual que muchos líderes autoritarios a lo largo de la historia hayan mostrado características asociadas al complejo de superioridad. La historia política está llena de figuras que, desde su aparente firmeza, escondían profundas inseguridades personales. El autoritarismo puede ser leído como una expresión social y colectiva del complejo de superioridad. El sujeto autoritario no tolera la diferencia ni la crítica. Necesita imponer su visión del mundo como única y verdadera, y reacciona con violencia simbólica o literal ante cualquier forma de disenso. No soporta verse cuestionado, porque ello significaría aceptar que su imagen de perfección es vulnerable. Este tipo de personalidad es profundamente intolerante hacia la ambigüedad, hacia la diversidad, hacia el pensamiento crítico. La intolerancia funciona como una defensa: lo que no se puede controlar, se rechaza o se destruye. En el fondo, el otro es vivido como amenaza. En el ámbito social, estos individuos suelen generar entornos asfixiantes, donde las diferencias se castigan y la obediencia se premia.
Las organizaciones o comunidades dirigidas por personas con este complejo tienden a convertirse en espacios de sumisión o miedo, más que de colaboración auténtica. Desde el punto de vista psicológico, el autoritarismo externo es reflejo de un autoritarismo interno, la propia voz crítica, el miedo al fracaso, la represión del deseo. La lucha contra el mundo es, en el fondo, una lucha contra uno mismo. Ejemplos clínicos e históricos. Para ilustrar con más claridad estas ideas, es útil considerar ejemplos tanto clínicos como históricos. En el trabajo psicoterapéutico, es frecuente encontrar sujetos que, pese a mostrarse arrogantes o altivos, llevan consigo una historia de abandono, humillación o desprecio. Caso clínico 1, un hombre de 40 años acude a terapia tras el colapso de su matrimonio. Es ingeniero, exitoso profesionalmente, pero profundamente autoritario en casa. Su pareja lo describe como frío, incapaz de mostrar afecto o aceptar críticas. En el proceso terapéutico, emergen recuerdos de una infancia marcada por un padre déspota y una madre ausente. El paciente revela que siempre sintió que tenía que demostrar que valía. Su altanería no era más que una defensa contra el miedo a no ser querido. Caso clínico 2, una mujer joven, brillante académicamente, llega a consulta por crisis de ansiedad. Tiene una imagen de perfección en su entorno, buena hija, excelente estudiante, carismática. Sin embargo, se derrumba emocionalmente ante cualquier error o crítica. Su discurso está lleno de frases como si no soy la mejor, no valgo nada. Con el tiempo, se hace evidente una necesidad de aprobación constante, producto de una infancia donde solo recibía afecto cuando se destacaba. Su complejo de superioridad era una armadura contra la ansiedad de sentirse inadecuada. En la historia política, también encontramos ejemplos emblemáticos. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, fue frecuentemente interpretado por los psicólogos sociales como un caso de compensación excesiva. De baja estatura y origen humilde, desarrolló una personalidad ambiciosa, dominante y una necesidad permanente de expandir su poder y su gloria. Su figura se construyó sobre una narrativa de invulnerabilidad, pero sus decisiones finales revelaron una dificultad profunda para aceptar límites o fracasos. Otro ejemplo sería Adolf Hitler, cuya personalidad ha sido estudiada ampliamente desde la perspectiva del narcisismo patológico. Sus discursos, cargados de grandeza mítica y desprecio por el otro, su intolerancia radical y su incapacidad para escuchar a sus propios generales durante la guerra, reflejan una estructura interna basada en el resentimiento, la humillación temprana y la necesidad de imponer una voluntad omnipotente. Estos casos extremos no deben llevarnos a pensar que el complejo de superioridad es un trastorno exclusivo de tiranos o figuras públicas. Se manifiesta, en grados variados, en relaciones de pareja, en vínculos laborales, en entornos familiares. A veces basta una mirada, una corrección despectiva o un tono de voz para que el complejo se revele. El complejo de superioridad, lejos de ser una mera actitud arrogante, constituye una estructura defensiva compleja que permea todas las dimensiones del sujeto, su lenguaje, sus relaciones, sus aspiraciones, sus fantasías. Se manifiesta a través de la necesidad de sentirse más que los otros, de controlar, de demostrar, de ganar. Esta máscara de invulnerabilidad esconde, sin embargo, una herida más profunda, la vivencia de no valer lo suficiente. Quienes viven atrapados en este complejo pagan un precio alto, el aislamiento emocional, la imposibilidad de mostrar su humanidad, la constante tensión de tener que sostener una imagen que nunca puede fallar. A continuación abordaremos precisamente ese punto, cómo se puede desmontar el complejo de superioridad y qué caminos ofrece Adler para una transformación auténtica del yo. Porque si bien este complejo puede estar profundamente enraizado, también puede ser transformado cuando se lo reconoce, se lo comprende y se lo atraviesa con valentía. El complejo en la vida moderna. Vivimos en una época que, paradójicamente, propicia tanto la inseguridad como la exhibición. En un mundo hiperconectado, donde la imagen se convierte en identidad y el éxito se mide en números visibles, seguidores, likes, ingresos, títulos, el complejo de superioridad no solo se manifiesta con facilidad, sino que incluso puede ser socialmente premiado. A continuación analizaremos cómo la sociedad contemporánea facilita, refuerza y legitima las máscaras de grandeza, la arrogancia meritocrática y el narcisismo compensatorio.
Nos adentraremos en 4 fenómenos claves: las redes sociales, el liderazgo egocéntrico, la educación competitiva y la cultura de la imagen. Redes sociales y culto al ego. Nunca antes el yo ha estado tan expuesto, ni ha sido tan valorado en términos de visibilidad. Las redes sociales han transformado la vida cotidiana en un escenario de exhibición constante. En este contexto, el sujeto no solo es observado, sino que se convierte en curador de su propia imagen, productor de sí mismo. Pero esa imagen está editada, retocada, estilizada, es un yo ideal que muchas veces nada tiene que ver con el yo real. El complejo de superioridad encuentra en este espacio una plataforma perfecta para florecer. Las redes permiten construir personajes, exitosos, bellos, admirables. Cada publicación puede ser una afirmación de superioridad simbólica: estoy viajando, estoy triunfando, estoy más allá del promedio. Quien consume estas imágenes, a su vez, se ve expuesto al espejo cruel de la comparación. En este ambiente de constante competencia estética, profesional y emocional, las inseguridades se multiplican, pero también las compensaciones. Se exageran logros, se simulan estilos de vida, se ocultan fracasos. ¿La inseguridad original, valgo lo suficiente? Se responde con una sobreactuación: soy mejor que todos los demás. Este fenómeno tiene efectos psicológicos evidentes: ansiedad, narcisismo, depresión, adicción al reconocimiento. Pero también tiene efectos culturales. Se configura una sociedad donde el valor se mide por la apariencia, y donde la vida se vive hacia afuera, más que hacia adentro. En ese contexto, el complejo de superioridad deja de ser una patología individual para convertirse en una norma social disfrazada de autoestima. Liderazgo egocéntrico en política y empresa. La figura del líder, en muchas culturas contemporáneas, ha sido asociada a la imagen del hombre fuerte, del que no duda, del que impone, del que no retrocede. Esta construcción, profundamente distorsionada, glorifica características propias del complejo de superioridad: la arrogancia, la imposición, la intolerancia al error y la necesidad de dominar. Tanto en la política como en el mundo empresarial, es común encontrar figuras que, más que liderar, compiten por la validación constante. El líder egocéntrico no escucha, no negocia, no reconoce errores. Su motivación no es el bien común, ni el desarrollo colectivo, sino la afirmación de su ego. El poder se convierte en un fin en sí mismo, no en una responsabilidad. Desde la perspectiva de Adler, este tipo de liderazgo es síntoma de una personalidad inmadura, atrapada en el círculo vicioso de la inferioridad no reconocida. Se trata de individuos que necesitan estar por encima para no sentirse por debajo. Usan el poder como una prótesis del yo. Históricamente, este modelo de liderazgo ha conducido a entornos tóxicos, autoritarios y verticales. En las organizaciones, genera climas de miedo, competencia destructiva, falta de cooperación. En la política, promueve el culto a la personalidad, la polarización, el clientelismo y la represión. La transformación de este tipo de liderazgo exige un cambio radical: pasar del yo primero a nosotros. Implica recuperar el sentido ético del poder, entendido no como dominación, sino como servicio. Pero esto requiere una revisión profunda del sistema de valores que legitima el narcisismo como virtud. Educación competitiva y búsqueda de estatus. Otro de los contextos que alimentan el complejo de superioridad es el sistema educativo, especialmente cuando está diseñado en clave competitiva. Desde la infancia, se inculca a los sujetos que deben destacarse, sobresalir, ganar. Se premia al mejor, al más rápido, al más obediente. Se castiga, explícita o implícitamente, al que no alcanza los estándares establecidos. Esta lógica produce múltiples efectos. Por un lado, genera frustración y ansiedad en quienes no logran adaptarse. Por otro, crea un perfil de alumno que desarrolla una identidad basada en el rendimiento. No se valora por lo que es, sino por lo que logra. La autoestima se vuelve condicional: solo existo si gano, solo valgo si obtengo reconocimiento. A largo plazo, esta dinámica puede derivar en un sujeto atrapado entre la inseguridad y la soberbia. Necesita constantemente ser el mejor para sostener su imagen. Si falla, colapsa emocionalmente. Si triunfa, puede desarrollar una actitud de superioridad que lo aleja de sus pares. La educación debería tener como fin el desarrollo integral del ser humano,
no la producción de élites cerradas ni la carrera por el estatus. Pero en muchos casos, las instituciones refuerzan una cultura del mérito malentendido, donde se confunde competencia con valor humano. Adler insistía en la importancia del sentido de comunidad. Una educación inspirada en su pensamiento no busca formar genios aislados, sino personas capaces de contribuir al bienestar común desde sus talentos únicos, sin necesidad de aplastar al otro para afirmarse. Cultura de la imagen y meritocracia distorsionada. El siglo XXI ha visto consolidarse una cultura basada en la imagen. La estética, el éxito material, la juventud y la visibilidad son los nuevos dioses. En este contexto, los sujetos se ven forzados a representar continuamente una versión mejorada de sí mismos. El cuerpo se convierte en capital simbólico y la vida se vuelve una vitrina. La consecuencia es clara, la autoexigencia se dispara, y con ella la necesidad de aparentar superioridad. Pero esa superioridad es ilusoria, basada en códigos superficiales. Se valora más lo que se muestra que lo que se es. La apariencia se impone al contenido. A esto se suma una ideología meritocrática que, lejos de promover la justicia, justifica la desigualdad. Bajo esta lógica, quienes triunfan lo hacen porque se lo merecen, mientras que quienes fracasan son culpables de su propio destino. Esta visión desconoce las condiciones estructurales que condicionan las trayectorias vitales y genera una soberbia moral que deshumaniza. Quien internaliza esta visión meritocrática puede desarrollar un complejo de superioridad justificado, se siente mejor, más valioso, más inteligente, más merecedor que los demás. Desde ahí, es fácil caer en el desprecio hacia los pobres, los marginados o los que simplemente no han alcanzado sus metas. Esta distorsión meritocrática legitima el egoísmo, el individualismo extremo, la falta de empatía. Promueve una sociedad de ganadores solitarios, en lugar de una comunidad solidaria. El mérito real, esfuerzo, dedicación, creatividad, se convierte en excusa para el elitismo. Adler, en cambio, insistía en la interdependencia humana. Nadie se realiza solo. Todos necesitamos de los otros para ser. El mérito auténtico no consiste en sobresalir, sino en contribuir con lo que somos, sin aplastar, sin simular, sin compararnos compulsivamente. El complejo de superioridad, lejos de ser una rareza psicológica, se ha vuelto un síntoma social. Está presente en el modo en que construimos nuestras identidades, en la forma en que educamos, en los líderes que admiramos, en los valores que promovemos. Vivimos en una cultura que premia la imagen de éxito más que la autenticidad, que celebra la competencia más que la cooperación, que glorifica el poder más que la compasión. Pero esta cultura no es inevitable. Podemos transformarla. Y el pensamiento de Alfred Adler ofrece herramientas valiosas para ello. Su énfasis en la comunidad, en el valor individual no comparativo, en la cooperación y en el crecimiento personal sin vanidad, sigue siendo profundamente actual. Vamos a abordar precisamente ese camino, cómo superar el complejo de superioridad, tanto en el plano individual como en el plano colectivo, y qué recursos nos ofrece la psicología adleriana para esa transformación. Superación del complejo de superioridad. El complejo de superioridad, como hemos visto, no es más que una máscara, un mecanismo de defensa que esconde una profunda sensación de insuficiencia. Si anteriormente exploramos sus raíces, manifestaciones y reforzamientos culturales, en este abordaremos el camino de salida. Alfred Adler no solo diagnosticó este fenómeno con lucidez, también propuso una vía concreta para superarlo, tanto a nivel individual como social. Su psicología individual no se orienta al análisis infinito del pasado, sino a la transformación práctica del presente, a la reconfiguración del estilo de vida. Y en el centro de esa transformación se encuentra una idea clave, el sentimiento de comunidad. El sentimiento de comunidad. Para Adler, la salud psíquica no puede pensarse en términos meramente individuales. El ser humano es, por naturaleza, un ser social. No estamos completos si vivimos aislados, y no podemos ser realmente felices si vivimos únicamente para nosotros mismos. En esta clave, la patología no es otra cosa que una forma de desconexión, con los otros, con el sentido, con la realidad. El Gemeinschaftsgefühl, traducido como sentimiento social o sentimiento de comunidad, es la capacidad de sentirse parte de un todo mayor, de cooperar con los demás, de contribuir al bienestar colectivo.
No es una emoción pasajera, sino una actitud vital. Implica reconocer que la vida tiene sentido cuando es compartida, cuando se orienta a algo más allá del ego. Desde esta perspectiva, el complejo de superioridad aparece como un fracaso del sentimiento de comunidad. El individuo atrapado en esa lógica no puede empatizar, no puede colaborar, no puede amar auténticamente. Está demasiado ocupado protegiendo su imagen, defendiéndose de la vergüenza o intentando demostrar que es mejor que los demás. Superar el complejo implica, entonces, reconectar con la comunidad, reaprender a vivir con y para otros. No se trata de anular la individualidad, sino de trascender el narcisismo. Adler sostenía que la verdadera fuerza no se expresa en dominar, sino en cooperar, no en elevarse sobre los demás, sino en caminar junto a ellos. La empatía como antídoto. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprenderlo sin juzgarlo, es uno de los pilares del sentimiento de comunidad. Y, al mismo tiempo, es el antídoto más poderoso contra el complejo de superioridad. Quien desarrolla una mirada empática deja de ver al otro como amenaza o competidor y comienza a percibirlo como semejante, como compañero de camino. El sujeto con complejo de superioridad, en cambio, suele carecer de esta capacidad. Su necesidad de afirmación lo vuelve egocéntrico, insensible, incluso cruel. Solo se ve a sí mismo, o más precisamente, solo ve su reflejo idealizado. La empatía lo obliga a salir de ese encierro, a reconocer que hay otras realidades válidas, otras formas de ser y de sufrir. Adler no pensaba la empatía como un lujo moral, sino como una herramienta terapéutica esencial. Ayudar a un paciente a desarrollar empatía es ayudarlo a sanar. Es mostrarle que no está solo, que su valor no depende de ganar o de destacar, sino de su capacidad de relacionarse de forma auténtica y respetuosa con los demás. Este giro hacia el otro, que es también un giro hacia lo humano, permite romper con la lógica de la comparación, del juicio, de la competencia. Desde ahí, es posible cultivar relaciones más genuinas, salir de la máscara del personaje superior y acceder a una forma de vida más libre y amorosa. La autoaceptación y la renuncia a la comparación. El complejo de superioridad está íntimamente vinculado con la autoevaluación constante. Quien lo padece vive en un espejo deformante, se compara, se juzga, se exige. Y como teme ser menos, compensa con actitudes de falsa grandeza. Pero todo ese esfuerzo es desgastante, ineficaz y doloroso. La salida no está en perfeccionarse, ni en lograr más, ni en ganar a nadie. Está en aceptarse tal como uno es. La autoaceptación, en la visión adleriana, no es resignación ni pasividad. Es el reconocimiento sereno de los propios límites, dones, heridas y posibilidades. Es una forma madura de mirar el yo, sin adornos ni desprecio. Renunciar a la comparación implica dejar de vivir en función de estándares ajenos. Significa entender que cada ser humano tiene su propio camino, su propio ritmo, su propio estilo de vida. No hay una única manera de ser valioso, ni un único modelo de éxito. La dignidad no se mide en escalas competitivas, sino en autenticidad. La psicoterapia adleriana, en este punto, ayuda al paciente a desmontar los ideales tiránicos que lo esclavizan, a cuestionar las voces interiores que le exigen ser más, brillar más, impresionar más. Lo invita a volver a lo esencial, a sentirse suficiente por el solo hecho de ser, a vivir desde la honestidad en lugar de desde la apariencia. Solo cuando uno deja de luchar contra sí mismo, puede empezar a colaborar con los demás. Solo cuando uno se acepta, puede realmente amar. Y solo cuando uno deja de pretender ser superior, puede descubrir la profundidad de lo humano. La finalidad de la psicoterapia adleriana. Para Adler, la psicoterapia no debía limitarse a analizar el pasado o a diagnosticar síntomas. Su finalidad era ética y existencial, ayudar al individuo a transformar su estilo de vida, a reconectar con su valor, a desarrollar un sentido de pertenencia y de propósito. La terapia adleriana se orienta hacia el futuro. No niega el dolor pasado, pero no se queda atrapada en él. Busca descubrir la finalidad inconsciente del comportamiento actual. Pregunta, ¿para qué haces esto? ¿Qué estás tratando de compensar? ¿Qué miedo estás escondiendo? Y desde ahí, propone un camino alternativo. En el caso del complejo de superioridad,
La terapia intenta que el sujeto reconozca su herida original, la inseguridad, y entienda cómo ha construido una fachada para no sufrir. Pero esa fachada, aunque lo ha protegido, también lo ha aislado. Por eso, se trata de desactivar el mecanismo defensivo y ofrecer recursos más sanos, la empatía, la cooperación, la creatividad, el vínculo. La terapia adleriana también trabaja con la idea de meta de vida. ¿Hacia dónde se dirige el individuo? ¿Qué sentido guía sus acciones? ¿Está viviendo para competir o para contribuir? ¿Está centrado en el ego o en la comunidad? Estas preguntas ayudan a reorientar la existencia desde parámetros más humanos y sostenibles. Adler creía firmemente que todo ser humano tiene la capacidad de cambiar. No importa cuán profunda sea la neurosis o cuán rígido sea el complejo, si hay voluntad y guía, es posible reconstruir el estilo de vida. Por eso, su enfoque terapéutico es optimista, práctico y profundamente comprometido con la libertad. El complejo de superioridad, al igual que todas las formas neuróticas, no define al sujeto, lo condiciona, pero no lo determina. Es un intento fallido de protegerse, de afirmarse, de encontrar valor en un mundo que muchas veces lo niega. Pero ese intento puede ser superado. No por medio del perfeccionismo, ni del éxito exterior, ni del aplauso social, sino por el camino de la empatía, la autoaceptación y el compromiso comunitario. La psicología de Alfred Adler nos ofrece una vía clara: dejar de vivir desde el miedo a ser menos, y comenzar a vivir desde la confianza en que somos, por naturaleza, seres valiosos y necesarios. Volver al otro, colaborar, ayudar, compartir, esos son los pasos para sanar. Y también para construir una sociedad menos competitiva, menos cruel, más humana. En el próximo tema abordaremos el complejo de superioridad desde una perspectiva crítica contemporánea, integrando los aportes de otras corrientes psicológicas y filosóficas y reflexionando sobre su relevancia actual. El complejo de superioridad, tal como lo describió Alfred Adler, es una manifestación profunda y compleja de la lucha humana por encontrar su lugar y su valor en el mundo. Lejos de ser un simple rasgo de arrogancia, representa una defensa construida sobre sentimientos de inferioridad y vulnerabilidad, una estrategia para protegerse del dolor y la inseguridad. A lo largo de este video, hemos explorado sus orígenes, sus manifestaciones, su reforzamiento cultural y, lo más importante, las vías que ofrece la psicología adleriana para su superación. Adler nos recuerda que el ser humano es esencialmente un ser social, y que el verdadero bienestar no se logra compitiendo para ser superior, sino colaborando para ser parte activa y valiosa de una comunidad. La empatía, la autoaceptación y el sentido de pertenencia son los antídotos para la arrogancia vacía y la soberbia disfrazada. Hoy, en un mundo marcado por la competencia, la imagen y la comparación constante, el legado de Adler adquiere una vigencia especial. Nos invita a cuestionar las falsas métricas del éxito y a redescubrir el valor de la autenticidad y la solidaridad. Superar el complejo de superioridad no es solo una tarea individual, sino un desafío social que requiere un cambio profundo en nuestras formas de relacionarnos y de valorar a los demás. Este video no solo busca comprender un fenómeno psicológico, sino también ofrecer una mirada esperanzadora. La transformación es posible, y a través de ella, podemos construir no solo individuos más sanos, sino también comunidades más humanas, justas y compasivas.